parte del culto de adoración. Después de haber platicado contigo, haber orado, haber escuchado el mensaje en voz del coro, te pedimos que nos hables a través de la escritura de Mateo, pero que yo solamente sea un instrumento utilizado en tus manos para edificar a la iglesia, a cada persona que va a escuchar este sermón. Gracias te doy por este privilegio que me das en el nombre de Jesús. Amén. Dos cosas antes de iniciar para nuestros hermanos diáconos. Les voy a pedir que al término del sermón vamos a volver a mover las cosas, porque le voy a pedir al coro, ayer hablé con el coro, que este último canto, este último mensaje, lo vuelvan a cantar. Va a ser la conclusión del mensaje este último canto. Entonces vamos a volver a mover púlpito, la pantalla, todo esto. Y la otra cosa previa al sermón, hermanos, van a ser testigos de cómo el mismo pasaje puede darse diferentes enfoques, porque es el mismo pasaje que leímos en la mañana y que nuestra hermana Johannis, licenciada en teología, predicó. Y entonces, pues va a decir lo mismo, porque dice lo mismo. No, hermanos, el Espíritu Santo es maravilloso y durante miles de años la iglesia ha estudiado, ha meditado en este pasaje y cada vez que entramos al estudio, a la meditación de este mensaje, de este pasaje, vamos encontrando cosas diferentes. Y entrando en materia, hermanos, los acontecimientos del día jueves por la tarde habían ya sido muy rápidos. Se habían dado de una manera vertiginosa. Imagínense, hermanos, en un momento estaba Jesús con sus apóstoles cenando, comiendo tranquilamente, celebrando la cena pascual, compartiendo los alimentos, cuando se anuncia la traición de uno de los 12. Ahí empieza a tensarse las situaciones. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo quien moja el pan? Ese es. Y todavía le dice a Judas, ve a lo que tienes que hacer. Después salen, después de haber cantado el himno, dicen los escritores sagrados de los evangelios, que salen del aposento y se dirigen al huerto de Getsemaní. Cuando están en la quietud ya de la noche, el cansancio ya es mucho. Llega el cansancio principalmente a los apóstoles, pero la presión, la angustia también empieza a llegar al Señor Jesucristo. Cuando por fin logra la paz, orando a Dios, hablando con Él, poniéndose en sus manos y poniendo su voluntad del Padre en sus manos, resulta que llegan unos soldados romanos, acompañados por la guardia pretoriana de los sacerdotes, con antorchas, y llegan a prenderlo. Y lo traicionan con un beso. Qué impactante. Y de ahí, aunque los apóstoles sí se habían, como diríamos, se habían echado un sueñito, ¿no? Porque 3 veces tuvo que ir Jesús, regresó, ¿qué hacen dormidos? Velad y orar. Se va, regresa, están dormidos. Jesús no. Jesús no había descansado, Jesús había estado orando en huerto de Getsemaní. Y en una vez que llegan los soldados en esa noche, ya no va a detener nada la agonía del Señor Jesucristo. No van a parar estos sacerdotes, estos líderes religiosos, hasta verlo crucificado. Ese es el objetivo, matarlo. Y para lograrlo, podemos leer, hermanos, gran parte de los escritores sagrados nos van narrando este proceso, cómo lo llevan
ante los líderes religiosos a que tenga entrevistas, le cuestionan, le preguntan, lo golpean, lo escupen, se burlan, hasta que ya llegan al colmo y dicen, es que ya lo que acaba de decir merece la muerte. Sí, pero ellos no podían matar. No tenían el poder para condenar a muerte a las personas. La única persona que lo podía hacer era el procurador romano, Poncio Pilato. Así que presurosos van al lugar de Poncio, le tocan la puerta y le dicen, queremos entregarte a este. La intención es, queremos que lo mates. Y tú eres la única autoridad que estás facultada para mandarlo a la muerte. O sea, eso es en la mañana. O sea, toda la noche se la pasó en trámites legales, como diríamos actualmente. Y ya para en la mañana, aunque Poncio Pilato lo entrevista y trata de encontrarle las justificaciones políticas del por qué lo quieren matar, no encuentran. Es más, todavía hace un intento. Acostumbramos soltar a un preso. ¿A quién quieren que suelte? A Barrabás. ¿Cómo? Es asesino. Sí, pero queremos a Barrabás. Así que no le queda de otra y se lava las manos. Inocente no es. Se lava las manos. Que la sangre de este inocente caiga sobre ustedes. Sí, que caiga sobre nosotros, dicen los líderes religiosos. Así que lo entrega a la muerte, no sin antes no haberlo mandado a latiguear. Y ahí aprovecharon los soldados romanos, ¿no? Le ponían la corona de espinas, le pusieron el manto, le dieron un cetro, se reían, se burlaban. Y en medio del día viernes, lo suben a una cruz. Pero si apenas hace unas horas estaba cenando, estaba tranquilo con sus apóstoles, tomando el vino que se acostumbraba a tomar, comiendo el pan que se acostumbraba a comer, el cordero que acostumbraban. Todo fue vertiginoso. Al mediodía lo suben a la cruz y después de haberlo azotado, de haberse burlado de él, va a permanecer durante varias horas colgado ahí, clavado en una cruz. Todo eso hasta que termine diciendo la frase que veíamos el día viernes. En tus manos encomiendo mi espíritu, y da su última exhalación, su último respiro. La vida de Jesús ha terminado. Sé que muchos de nosotros, hermanos, estamos familiarizados con la muerte de alguna persona. A los familiares o conocidos, cuando fallece alguien, pues nos llega la tristeza. Y sí, hay una realidad. Ya no vamos a ver a esa persona entre nosotros. Si vivía con nosotros en nuestra casa es muchísimo más duro porque vemos su cuarto, vemos su ropa, vemos sus pertenencias. Si estaba acostumbrado a llegar y saludarte y esos días ya no llega, ya no te saluda. Es un ambiente de tristeza y creo que todos lo hemos sentido. Ya no se va a sentar a la mesa a comer con nosotros. Tal vez acostumbraba a bromear, o tal vez era la última persona que se sentaba a comer, o tal vez era la primera que se sentaba a comer, no lo sé. Ya no va a platicar con nosotros esa persona. Eso duele. Vemos el cuerpo inerte de la persona, de nuestro ser querido, y nos impacta a muchos de nosotros ver a una persona fallecida. Sabemos que su espíritu ya no está. Está el cuerpo. Está tal vez con esa expresión cotidiana. Y a veces lo único que se nos ocurre decir es descanse en paz. Y es entonces cuando inicia toda una serie de trámites que yo sé que varios de nosotros hemos vivido.
y que también los conocidos de Jesucristo tuvieron que vivir. Tramitología. Y todo rápido. Aquí pasa de que si fallece la persona en el hospital, hay que hacer toda una serie de papeleos, en lo que llamas a la funeraria, en lo que llega a la carroza, te ayudan a subir el cuerpo, en lo que lo preparan. Pueden pasar horas. El cuerpo de Jesús tenía que ser depositado en una tumba rápido, pronto. E insisto, hace unas horas estaba cenando. Y en primer lugar, hermanos, recapitulemos lo acontecido para ponernos en contexto. Lo que nos dicen los evangelistas. José de Arimatea, un personaje que solamente es mencionado ahí en los evangelios, pero es un personaje importante porque él es el que empieza a hacer los trámites. Siempre hay un encargado, ¿no? Y José de Arimatea aprovecha que él está bien posicionado con los líderes religiosos y con los líderes romanos. Dice allá en Mateo 27, versículos 57 en adelante: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y un detalle importante, estaban allí María Magdalena, la otra María, también sentadas delante del sepulcro. Todo esto, hermanos, lo leo con parsimonía, con tranquilidad, pero lo hicieron rápido. Todo esto se debió haber realizado a las carreras. ¿Por qué? Porque Jesús muere en la tarde del viernes, alrededor de las 3 de la tarde, y a las 6 de la tarde, en el calendario judío, empieza el Sabbat, el día del descanso judío, porque el sábado iniciaba en viernes para nosotros a las 6 de la tarde. Y si Jesús había muerto a las 3, tenían solamente 3 horas para preparar el cuerpo para enterrarlo, porque no debía quedar nada colgado en una cruz. Así que lo que les había dado tiempo para realizar a José de Arimatea con el cuerpo de Jesús es: bájalo, urge que lo bajes. ¿Qué es al que le alcanza el tiempo? Envuélvelo en un lienzo. Y según incluso el relato de Juan, sí se hace un pequeño embalsamamiento inicial, muy seguramente apresurado. Allá en Juan 19, en este pasaje paralelo, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según era costumbre sepultar entre los judíos. Entonces sí había habido un cierto embalsamamiento, pero dicen algunos estudiosos, seguramente fue muy rápido. Fue para salir de la presión del tiempo. Les dio tiempo después de que lo envolvieron, le pusieron algunas sustancias, rápido, porque ya es tarde. A las 6 ya no nos debemos mover. Es el Sabbat. Por lo tanto, llévalo al sepulcro. Muy seguramente estaba cerca de la ciudad. Cuando nos toca ir a acompañar a las familias hasta Jardines de Recuerdo, creo que es, ¿no? Que es bastante lejos y, ¿no? El pastor Leonel hasta Xonacatlán, acompañamos allá. No, aquí tenía que ser rápido. No podías hacer toda esa ruta. Por eso suponemos que el lugar estaba cercano a la ciudad. ¿Y qué hacemos? Ponle una piedra encima. Una piedra que incluso estaba dada por indicaciones de Pilato.
Porque los sacerdotes en ese periodo de 3 horas que están preparando el cuerpo, que los seguidores de Jesús están sufriendo, resulta que van con Pilato y le dicen, oye, tenemos miedo que se vayan a robar el cuerpo. Porque este señor dijo que en 3 días iba a resucitar y bien fácil, se roban el cuerpo y dicen que resucitó. Y por eso se pone esa piedra. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces, está bien guardado. Pero lo que quiero insistir, hermanos, todo se hizo a prisa, porque tenían que descansar en el Sabbat judío, como lo establecían sus leyes. Así que cuando llegan las 6 de la tarde, se meten a sus casas, no pueden hacer actividades. El sábado por la tarde es cuando termina el Sabbat. Desde el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6 de la tarde, la ciudad, al menos los judíos, no realizan actividades. ¿Qué pasa el sábado? El sábado en la tarde, a las 6 de la tarde, que ya terminó el Sabbat, pues entonces hay que empezar a hacer los pendientes. Y cosa que decía en la mañana nuestra hermana Johannis, las mujeres, los hombres están escondidos, están temerosos. Las mujeres que estuvieron al pie de la cruz, las mujeres que estuvieron presentes en el entierro de Jesús, todo apresurado, todo pónganle la piedra, todo envuélvanle y ya, deciden continuar con los rituales que habían dejado de hacerse porque había llegado el Sabbat. Así que lo que nos dice el Evangelio de Marcos es cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. O sea, ni siquiera estaban preparados. Pues el jueves estaba cenando. ¿Quién iba a estar preparando? Ah, lo van a matar. No. Así que tuvieron que ir desde el sábado en la tarde a conseguir las especias aromáticas para poderse poner de acuerdo que al otro día, el domingo temprano, nos vamos a continuar con los rituales. Prepararon las especias y muy de mañana van a la tumba. Por ahí también les van a querer decir, es que se contradicen los textos bíblicos porque dice que era oscuro y en otro dice que era de día. A todos nos pasa, o a muchos nos pasa, hermanos. Salimos de casa oscuros, hasta prendemos los faros del automóvil y cuando llegamos al metro, a la oficina, ya está de día. Hasta por eso le tuvieron que poner alarma a las luces, ¿no? Nos bajamos y apaga las luces porque se nos olvidaba que estaban prendidas, porque llegamos de día. Eso es lo que pasó. Salieron muy de mañana, salieron oscuro, y cuando llegaron a la tumba, aunque era cercana a la ciudad, ya era de día. Primera enseñanza que quisiera nos lleváramos esta mañana, hermanos, es que Jesús, ciertamente, como dice el credo de los apóstoles, tenga la certeza, fue crucificado, muerto y sepultado. Y hay testigos. Las mujeres y José de Arimatea y Nicodemo dan testimonio de ello. Ellos fueron testigos de dónde lo pusieron, ellos fueron testigos de cómo alcanzaron a preparar algo el día viernes y después cómo acudieron a la primera hora del día domingo. Jesús murió, eso es real. Y esto, hermanos, primera enseñanza, porque desde las épocas de la iglesia primitiva ya hay cuestionamientos de que Jesús no murió. Es que le dio un ataque catatónico nada más, es que se desmayó, es que entró en coma, es que... No, se murió. Esa es una realidad. Fue crucificado, muerto y sepultado. Pero una segunda enseñanza en el día de hoy, hermanos. ¿Qué es lo que se encontraron las mujeres al llegar a la tumba, al sepulcro?
Dice el versículo 5 y 6 del pasaje que leímos: mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde le pusieron, donde fue puesto el Señor. Vengan, compruébenlo. Hermanos, se encuentran las mujeres con que la piedra no está en el lugar. Pero si yo vi cómo la pusieron y estaba bien pesada y requirió, hasta iban preocupadas cómo la iban a mover. La piedra no está en su lugar. Dice el evangelista que hay un terremoto en ese momento. Dicen los evangelios que hay presencia de seres celestiales. También ahí les van a decir, es que se contradicen porque en uno dice que hay uno y en otro dice que hay dos. No, seguramente hay dos. Y entonces el que refiere uno, es que es el que habla. Uno es el que habla, pero no significa que no esté el otro. Hay seres celestiales. Los guardias se desmayaron, les dio miedo. Así que imagínense lo que está pasando por la mente de las mujeres, que iban con una profunda tristeza, porque iban a ver el cuerpo de un ser querido, de un ser amado, que había muerto de una manera atroz, de una manera salvaje, un cuerpo que había sido molido. Estaban llenas de tristeza. Un cuerpo que hace unas horas habían estado conviviendo con él, vivo. Llegan, se encuentran con todo esto. ¿Qué sienten ahora? Temor, sorpresa. Y creo que todos sentiríamos eso, ¿no? Por eso uno de los ángeles inmediatamente es el que les dice: tranquilas, no temáis, no tengas temor, no te espantes, dicen otras de las versiones. Porque todo lo que están viendo en esta mañana gloriosa tiene una explicación. Lucas, en su relato de la resurrección, nos lo explica. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y vean lo que les dice: acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Hermanos, Jesús ya les había dicho a sus discípulos, ya les había dicho a las mujeres lo que iba a ocurrir. Y no una vez, ya se los había dicho hasta 3 veces. Mencionábamos este pasaje también el día jueves, hermanos. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Sí, Jesús, algo de muerto, sí. Pero ¿qué hacemos, Jesús? Pues se pareciera que no pusieron atención. Pero en esa frase todavía les dice Jesús: y resucitar al tercer día. Ya se los había dicho. Después en Mateo 17, un capítulo después, se los vuelve a decir. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Ya se los había dicho, segunda vez. Y todavía en Mateo 20, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azoten, le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. 3 veces había anunciado Jesucristo a sus apóstoles y a estas mujeres también ya habían escuchado en alguna ocasión la promesa de que Jesús
iba a resucitar. Pero todo parece indicar que esas palabras que les dijo con anterioridad no la habían alcanzado a comprender las mujeres, tampoco los apóstoles, pero estamos enfocándonos ahorita a las mujeres. O no las habían creído en el momento en el que Jesús se las pronunció, o tal vez las olvidaron. Por eso el ángel les tiene que recordar. Como les dijo allá en Galilea, ¿por qué buscan entre los muertos? Él ya resucitó, como se los había dicho. Y esa es la segunda enseñanza, hermanos. La primera es que creamos que Jesús murió, fue crucificado, muerto y sepultado. La segunda enseñanza que quisiera que nos lleváramos esta mañana es que celebramos la resurrección de Jesús. Cuando escuchamos, cuando leemos las palabras de Jesús, escúchelas con atención. Parece ser que este grupo de apóstoles, de mujeres, no le pusieron toda la atención y se les olvidó. Ah, sí es cierto, ya nos había dicho que iba a resucitar. Que no nos pase a nosotros. Escucha las palabras de Jesús. Crea en las palabras de Jesús. Si Jesús dice algo en la Sagrada Escritura, los evangelios dejaron constancia de algo que dijo Jesús, créalo. Porque Jesús cumple. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos leído las enseñanzas de Jesús? No hemos leído sus parábolas, no hemos leído grandes discursos del Señor Jesucristo y nos cuesta trabajo creerlos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de las obras milagrosas de Jesús y nos cuesta trabajo creerlas? ¿Dios puede hacer esto? ¿Sí? ¿Jesús puede hacer esto? ¿Sí? ¿Lo va a hacer? Ay, sí, no sé. Eso es voluntad de Dios. Pero mi obligación es orar a Dios y decirle, confío en ti y me apego a tu voluntad. Segunda enseñanza, hermanos, créale a Jesús. Escúchelo. Para que cuando ocurran las cosas, no tengan que decirte, ya te lo había dicho. Acuérdate. Ay, sí es cierto. Jesús, hermanos, resucitó. Jesús se levantó de los muertos. Jesús venció la muerte. Y hoy, en 2026, hermanos, tenga usted la certeza de que Jesús está vivo. Jesús no es una apariencia fantasmal. Jesús recuperó su cuerpo. Sí, un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso. ¿Y esto por qué? Porque desde el primer siglo, hermanos, ya empieza a haber personas que cuestionan que la resurrección de Jesús no fue física, que está como fantasmita. No, hermanos. La resurrección de Jesús es física. Juan 20, versículos 19 al 20 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Tiene cuerpo. No es el mismo Jesús. Vean el costado. Soy yo. Sé que para muchas personas es difícil de creer que se pueda resucitar. Pero 2000 años han pasado, hermanos. 2000 años nos separan y por eso tal vez nos cuesta trabajo creer. Pero, hermanos, hay suficiente testimonio para creer que Jesús resucitó. Está vivo. Vean la cantidad de testimonios, hermanos. Juan 20, versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano. Métela en mi costado
y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, ¿no me crees? Palpa, toca, siente que es cuerpo físico. Entonces Tomás respondió y le dijo, y vean la frase tan impactante que dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Por eso creemos que Jesús es Dios. Tomás lo reconoce como Dios mío. Y nosotros estamos a 2000 años de distancia, sí es cierto, no podemos tocar las palmas de las manos de Jesús, pero la siguiente frase es para nosotros. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí está usted, hermano. Ahí está usted, hermano. Testimonio de que Jesús está vivo y que tiene cuerpo. 1 Corintios 15, versículos 3 en adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y vean, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, más de 500. Y una frase que en lo personal a mí me gusta mucho, me estremece mucho, muy personalmente. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cómo le voy a creer? Ven y pregúntale, está vivo. De esos 500 hay personas vivas. Pregúntale, ve con él, no me creas a mí. Ve y pregúntale a él. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando Pablo. Testigos de la resurrección de Jesús, hay muchos. Jesús, hermanos, murió de verdad. Jesús, hermanos, resucitó de verdad. Esa es enseñanza del día de hoy. Pero quiero pasar a una última parte. ¿Qué debemos hacer con esta información? ¿Guardármela? Ok, sí creo que Jesús murió. Sí creo que Jesús resucitó. ¿Y me la guardo? Dice la lectura que hacíamos, le dice el ángel a las mujeres, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Hermanos, la resurrección de Jesucristo es el centro de nuestra fe. En verdad, hermanos, podríamos celebrar Navidad bien bonito. Y sí es una época muy bonita, creo que nos gusta mucho a nosotros. Pero sin resurrección, vana es nuestra fe. Sí, hermanos, las bienaventuranzas y el sermón del monte es precioso, es bonito. Pero sin resurrección, vana es nuestra fe. Sí, es muy doloroso y muy conmovedor escuchar que Cristo fue crucificado. Pero sin resurrección, vana es nuestra fe. Y eso se la pasa enfatizando Corintios capítulo 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Podríamos creer todo lo demás. Pero si usted, hermana, usted, hermano, no cree que Jesucristo resucitó, vano es lo que estamos haciendo aquí. Vano es reunirnos primer domingo de la semana, primer día de la semana, los domingos, para celebrar la resurrección de Jesucristo. Todos nosotros sabemos, hermanos, que vamos a morir. Pero ¿saben? Hay personas que mueren sin ninguna esperanza. Y los hemos escuchado. Muchas personas en el ateísmo es lo que nos explican. ¿Qué pasa cuando mueren? Nada.
Nada más así. Nada. A lo más habrá alguna persona que nos diga, pues algunas personas me recordarán de algo bueno que hice. Habrá algún elemento que dejé, ¿no? Y por eso conocemos las obras de Da Vinci. Pues ya se murió hace mucho, pero pues dejó sus obras, ¿no? De Mozart, pues ya se murió, pero dejó sus obras. Por eso lo conocemos. Pero ¿cuántas personas no se mueren sin ningún legado? Pero la muerte, hermanos, para muchas de esas personas es simplemente el fin de la vida. Y por eso hay una frase que a mí en lo personal me cala mucho cuando la escucho. Para todo hay solución, menos para la muerte, ¿no? Es una frase muy común. Para todo hay solución, menos para la muerte. Cuando escucho esa frase volteo y digo, está mal. Si hay una solución para la muerte y se llama resurrección. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso es el Evangelio de Juan. Hay solución, hay resurrección. Vamos a resucitar cuando el Señor Jesucristo retorne en esa segunda venida que a muchos por las películas nos espanta. Es el fin del mundo, ay qué feo y destrucción y ya la guerra con Irak y con Irán y con... No se espante, hermanos. Ven ya, ven Señor Jesús. Esperamos la venida del Señor. Y entonces, ¿qué hacer con esa información de Jesucristo resucitado? Ve por el mundo. Sigue lo que dijo el ángel. Id pronto y dile a los discípulos que Jesús ha resucitado. Y de paso diles, también tú vas a resucitar. Id pronto, decid a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos. La noticia de la resurrección, hermanos, se propagó pronto. Por eso ese es el título, ¿no? Voy pronto, vayan pronto. Vean a la velocidad a la que se propagó. No había internet, no había redes sociales. Sin embargo, es un evento que se volvió viral en la ciudad. Me gusta mucho cuando se encuentra Jesús con los caminantes a Emaús. Vean cómo lo dice en Lucas 24. Les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ¿eres el único que no ha escuchado que mataron a Jesús? ¿Eres el único que no ha escuchado que lo bajaron y que lo enterraron? ¿Eres el único que no ha escuchado que dicen que resucitó y que las mujeres llegaron y movieron la piel? ¿Eres el único que estás despistado? Se propagó a ese nivel de velocidad, sin necesidad de redes sociales. Y todavía le dicen qué es lo que estaban contando. Entonces él les dijo, a ver, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Es decir, les pasaron la información completa. ¿Eres tú el único que no sabes esto? Pues ¿dónde andabas? Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Ok, hay información, pero vean lo que dice. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro.
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Se propagó la información y se propagó completa. La ciudad entera se enteró, hermanos. Les resultó a estos caminantes extraños que hubiera una persona que no supiera lo que las mujeres llevaron de información a los discípulos. Es decir, llegaron con Pedro, con Juan, se echaron a correr Pedro y Juan, entraron a la tumba, no encontraron y entonces empezaron a propagar. No está el cuerpo de Jesús, acuérdate, Jesús resucitó. Sí, es cierto, ya nos lo había dicho. Y empiezan a propagarlo con los discípulos que están alrededor en la ciudad. Ahí es donde se cumple esa encomienda. Id pronto. Y le dijeron a sus discípulos que Jesús había resucitado. Y esa es la invitación el día de hoy, hermanos. Salgamos de este templo con esa encomienda. Vaya con su familia. Vaya con sus vecinos. Vaya con sus compañeros del trabajo. Tenemos que ir con los vecinos de aquí alrededor también y anunciarles que hace 2000 años Jesús nació. Jesús vivió entre nosotros. Jesús murió. Fue sepultado, muerto, crucificado, muerto y sepultado. Y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Tenemos que irles a decir, y está sentado vivo a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y tenemos que decirle a la gente de dónde va a venir al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. E incluye en esa noticia que el Evangelio de Jesús incluye el que también nosotros vamos a resucitar. También las personas que creen en Jesucristo requieren salvación. Para lo cual, ¿qué tenemos que decirles? Arrepiéntete. Voltea a ver a Jesús. Voltea a ver a la cruz y voltea a ver al trono de Jesucristo a la diestra del Padre. Arrepiéntete. Cambia tu manera de vivir. Lleva el mensaje del Evangelio, dice el evangelista, bautizando y discipulando a las personas que necesitan de Dios. Muéstrales y háblales que tú crees en la resurrección tuya cuando llegue el momento. Y que también crees que esa persona va a resucitar. Porque si no creemos eso, vana es nuestra fe. Enséñale al mundo, hermanos, que Cristo va a reinar, va a regresar. Ya está reinando, pero va a regresar y va a instaurar su reino. Y los que creen en Él van a reinar junto con Él. Vayan pronto, hermanos, como hicieron las mujeres en aquella ocasión. Cuenten todo el Evangelio del Señor Jesucristo, como hicieron las mujeres. Vayan y digan la siguiente información también, hermanos. Díganle como canta el coro. ¿Quién es Jesús para ti? Eres mi fuerza cuando ésta se ha extinguido. Mi esperanza cuando triste y solo estoy. Eres mi gozo cuando el mundo es todo llanto. Eres paz en mi mañana porque sé que estás aquí. Eres mi roca cuando busco un refugio. Me extiendes tu mano cuando en el suelo estoy. En todo tiempo tú siempre vas conmigo. Eres lo que necesito y por siempre lo cantaré. Jesús, eres mi Salvador, mi Redentor. Jesús, eres mi Salvador. Vayan por el mundo y díganles, miras al mundo con ojos de amor y ternura. ¿Sientes tristeza por las almas con dolor? Ellas deben saber que tiernamente les abrazas. Sientes
lo que han sufrido y las llenarás de amor y salud. Jesús, eres mi Salvador, mi Redentor. Jesús, eres mi Salvador. Escuchas el llanto y nuestra oración. Danos tu paz, danos vida y fe. Tú eres, Señor, el gran vencedor. Cantemos con todo nuestro corazón. Jesús, eres mi Salvador, mi Redentor. Jesús, eres mi Salvador, mi Salvador. Escuchemos al coro, hermanos, con estas palabras, para la honra de Dios.